RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio para este martes 26 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Mario Villarreal y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendré el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchan ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Simplemente comentar algunas, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. Ayer se confirmó lo que comentábamos con nuestros invitados, que tiene que ver con la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a nuestro país, Karim Khan. Él ahora mismo está en Colombia. Medios de comunicación de ese país como El Espectador dice: ¿a qué viene el fiscal de la Corte Penal Internacional a Colombia y Venezuela? Bueno, y responden: Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, se reunirá con representantes de la rama judicial y agentes diplomáticos, así como con actores de la sociedad civil para evaluar a Colombia y Venezuela con relación a posibles violaciones de derechos humanos. Según se lee en un comunicado del Tribunal Internacional, Khan se reunirá con representantes del Poder Judicial y del cuerpo diplomático para explorar vías de cooperación con el principio de complementariedad. En palabras del fiscal, la comunicación es esencial para explicar el mandato de la Fiscalía y de la Corte y fomentar la confianza de las partes interesadas. Aguardo con interés la oportunidad de escuchar y de aprender de este primer viaje a la región como fiscal. Tamara Sujú del Instituto Casla escribió en su cuenta en Twitter: y llegó el día, espero que el fiscal Karim Khan tenga la oportunidad de reunirse con víctimas y sus familias y visite a los presos políticos in situ en la Casa de los Sueños, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en el helicoide del SEBIN, en Ramo Verde, en la 26 de julio, en el Rodeo, Yare, etcétera. Habrá que ver en qué termina esta visita. Hay gran expectativa, como ustedes comprenderán, entre otras cosas porque la anterior fiscal, Fatou Bensouda, aseguró, y lo hemos reiterado en varias oportunidades, saben ustedes, no solo en su informe sobre el examen preliminar en torno a Venezuela, sino en su carta antes de dejar el cargo, que según su criterio existían bases para pensar que se estaban cometiendo delitos de lesa humanidad en nuestro país, o delitos, competencias de la Corte Penal Internacional. Por eso, de allí la expectativa de esta visita de Karim Khan. Insistimos, habrá que ver cómo termina. Otro de los temas de la jornada tiene que ver con el avance de la pandemia de coronavirus y el inicio de clases presenciales. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Nos acompaña el presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, el doctor Enrique López Loyo. Gracias por atendernos. Buenos días. Gracias por la invitación. Pues mucho interés, doctor, de escuchar su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Le pediría un primer comentario acerca de este inicio de clases presenciales, el impacto que puede tener con relación al número de casos que ya se registra en nuestro país. Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, gracias. La Academia ha emitido 4 comunicaciones estableciendo cuáles son los criterios más óptimos para el regreso a clases, los condicionantes para que los niños puedan asistir a sus aulas, al igual que los docentes, la posibilidad de que se tengan al menos servicios públicos básicos como agua y otros elementos que puedan ayudar a generar una bioseguridad en la escolaridad venezolana. El aspecto más fundamental es la vacunación de todo el personal y luego, en un segundo plano, la vacunación progresiva de la población escolar. En Venezuela las condiciones han sido, digamos, continuamente repasadas, tanto por los gremios
como por el resto de las organizaciones sanitarias, y vemos con preocupación el hecho de que se inicia en una situación difícil desde el punto de vista de la previsión en el caso de la vacunación para Venezuela. Recordemos que la población infantil y escolar pueden presentar algún tipo de asociación a estas virosis, pero relacionada a un proceso clínico leve o asintomático. Sin embargo, ellos pueden ser como una especie de misil para las familias llevando la infección a la casa. Por lo tanto, complementar esa vacunación en este grupo es importante. Nosotros hemos dicho que hay formulaciones que se están utilizando en mayores de 6 años, e inclusive esas formulaciones están en Venezuela, como es la Sinovac y la Sinopharm, que son formulaciones producidas en China, las cuales podrían generar una ventaja importante para la vacunación en esta población infantil. Vemos cómo la experiencia ya, tanto de Argentina como de Chile, ha avanzado en la posibilidad de que estas dosificaciones puedan aplicarse también en el resto de la subregión latinoamericana. La progresión de la patología en el país, como ya hemos visto, ha tenido unos picos significativos. En las últimas 3 semanas vimos un aumento de los casos, probablemente asociado a la cepa Delta, que ha hecho su entrada con mayor fuerza en el país. Y en estas condiciones, esta flexibilización puede generar algún tipo de distorsión en la posibilidad de que a futuro se generen nuevas infecciones en Venezuela. Ahora, le pregunto, doctor, porque con relación a la vacunación de los niños y adolescentes de nuestro país, algunos padres y representantes han expresado preocupación ante el anuncio del uso de candidatos vacunales cubanos. Ustedes también sobre esto han emitido comunicados advirtiendo que no han sido aprobados por la Organización Mundial de la Salud, llamando a reconsiderar esta decisión. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Efectivamente, nuestra institución ha sido la primera que ha alertado desde hace 5 meses sobre esta posibilidad, puesto que la condición de estas candidatas vacunales no le generan una confianza a convertirse en vacunas a ser distribuidas de forma masiva. Los únicos estudios que se cuentan han sido publicados solo en el país de origen, con una fase 1 y 2. No hay digamos, el acompañamiento de esta presentación de una fase 3 sólida que defina cuáles son las condiciones de esta formulación en relación a su seguridad y a su eficacia. Por lo tanto, hemos alertado que, siendo aún candidatos a vacunas, no se debe producir una vacunación masiva con estos productos que son experimentales hasta ahora, y el criterio de nuestra institución, junto con sociedades científicas y el resto de organizaciones que trabajan en beneficio de los niños en Venezuela, ha estado dado a una condición técnica y científica que genera la seguridad de esta posibilidad de utilización. Ahora bien, nosotros con estos 4 comunicados hemos dejado bien clara la posición de nuestra academia y del gremio médico en general, y ya es una situación en la cual digamos, el componente ejecutivo nacional está tomando una decisión y es una responsabilidad absoluta su aplicación en Venezuela. Sin embargo, hemos de decir que desde el domingo hemos escuchado reportes de uso de vacunación en niños, y la mayoría de lo que nos ha llegado como información es que, por ejemplo, en la gobernación del estado Miranda se generaron vacunaciones con formulaciones de Sinopharm de China, e igualmente información del occidente del país en algunos puntos. La vacunación en mayores de 6 años se realizó también con formulaciones chinas de Sinopharm. Ojalá que esta sea la tendencia nacional. Sin embargo, establecer como un punto de inflexión vacunaciones con formulaciones que son experimentales realmente puede poner en duda la calidad de la misma, dado que no existe, como decía, una certificación de uso para ello. Ahora, doctor, ayer conversando con el doctor Julio Castro, él advertía lo que viene diciendo, y es que Venezuela atraviesa un pico alto de transmisión de COVID-19. Evidentemente habrá que esperar el impacto que este inicio de clases presenciales va a tener en materia de número de casos,
pero yo le pediría un comentario sobre este pico o tercera ola que afecta ahora mismo a nuestro país. Lo escuchamos. Sí, efectivamente, tenemos 3 semanas con un pico sostenido nuevo, digamos una incidencia sobre los casos que ya venían ascendentemente desde el mes de febrero, y ello en presencia de esta flexibilización amplia con distribución de personas a nivel nacional, es previsible que pueda ocurrir otro agregado en cuanto al número de infecciones, como decía, porque la población infantil, la mayoría de la cual no genera una infección activa, puede llevar al hogar, a los hogares en general, esta patología. Entonces esperamos que pueda ser, digamos, manejable desde el punto de vista epidemiológico, el país que pueda afrontarlo y que se genere una expectativa en cuanto a la atención de los pacientes que puedan presentar nuevas infecciones o aquellos que ya han tenido infecciones e inclusive vacunados que puedan tener un proceso de infección controlable desde el punto de vista clínico. El doctor Castro asegura que ahora mismo estamos viendo las peores cifras de contagios desde el comienzo de la pandemia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos, doctor? Sí, efectivamente, el reporte que nosotros recibimos es ese, que hay un repunte y la mortalidad inclusive no es una percepción, sino que en reportes privados que se han recibido ha habido un aumento de la mortalidad. Sin embargo, las cifras oficiales así no lo están reflejando. Esto ha sido la tendencia desde el año pasado. Sabemos que hay una limitación para los diagnósticos con PCR y esto se ha ido arrastrando de manera consuetudinaria a lo largo de estos 2 años de pandemia. Nuestra preocupación real es que está afectándose justamente la población más vulnerable y hay una población remanente, sobre todo en la periferia del país, no en la zona central ni en el área metropolitana, que está esperando todavía la vacunación. Por lo tanto, aquí la estrategia sigue siendo esta, que exista una vacunación masiva continua. Hemos identificado que la vacunación en las últimas semanas está por el orden de las 30.000 vacunas diarias. Se necesita entonces una activación de un mecanismo masivo de vacunación con dosis seguras. Inclusive el propio Ejecutivo anunciaba hace 48 horas que no estaban satisfechos con el nivel de vacunación. Y eso tiene mucho que ver con que ya estamos entrando a los últimos 2 meses del año y la expectativa de vacunación completa no se ha cumplido. Aunque las cifras oficiales de la Organización Panamericana están todavía detenidas en 21.6 ya desde hace 2 semanas. Presumimos que eso ha aumentado el número de vacunados con 2 dosis. Las autoridades venezolanas hablan de que se está rebasando el 50% de vacunación. Podría ser, pero basándose en una vacunación de una sola dosis. Recordar que el logro de vacunación se debe anunciar solo cuando sean aplicadas las 2 dosificaciones que corresponden, en el caso de Venezuela, que se usan formulaciones para 2 dosis consecutivas. Ahora, tengo que preguntarle porque en su momento, y ayer lo reiteraban los representantes del gremio docente en nuestro país, se hablaba acerca del riesgo, sobre todo para aquellos maestros que son adultos mayores. Yo le pediría un comentario sobre este tema en específico y las medidas de bioseguridad que al menos se vieron ayer en algunos centros educativos. ¿Qué puede decirnos, doctor? Primero, que el riesgo inherente a la infección en pacientes de tercera edad está presente y aquí hay que repasar cuáles son las condiciones y porcentajes de vacunación en este grupo. El propio Ejecutivo, les recuerdo, también ha dicho que van a emprender una vacunación masiva, un operativo especial en centros que antes no estaban catalogados para la vacunación, lo cual significa que tienen la preocupación de que el aumento de casos está presente a nivel nacional. Y desde el punto de vista de la vulnerabilidad de estas personas, es inherente a su condición y además muchos de ellos presentan comorbilidades. El país, como sabemos, desde la crisis humanitaria compleja que atraviesa reagudizada de 2014, presenta un déficit en el cumplimiento de tratamientos para el caso de patologías crónicas. Por ejemplo, la academia ha identificado que la presión migratoria mayor que ocurre en Venezuela está relacionada con personas que se ven en la necesidad de salir del país para lograr
la compra de medicamentos para sus familiares cercanos, para un padre, para una terapia oncológica, etcétera. Lo que significa que es una presión migratoria socialmente sustentada en las necesidades de provisión de tratamientos en el país. Nosotros siempre hacemos un llamado responsable a las autoridades que, en medio de esta circunstancia tan difícil que atraviesa muchas familias venezolanas que han perdido a familiares fuera, que están fuera y que generan una dificultad para que los pacientes reciban sus terapias adecuadas, el Estado retome su rol en cuanto a la provisión de terapia a los pacientes venezolanos. Doctor, si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la flexibilización ampliada anunciada por el régimen de Nicolás Maduro a partir del mes de noviembre. También en relación a esto, algunos especialistas han expresado preocupación por el impacto que puede tener con relación al número de casos de COVID-19 en nuestro país. Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país y, bueno, en el marco del inicio de clases presenciales en Venezuela. Nos acompaña el doctor Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina de nuestro país. Y yo le dejo una inquietud, doctor. ¿Cuál es la posición de la Academia y la suya en lo personal en torno a esta flexibilización ampliada anunciada a partir del mes de noviembre en Venezuela? Lo escuchamos. Sí, ahora se ha anunciado que esta semana justamente es la llamada última de flexibilización abierta y se inicia una flexibilización llamada continua, segura y consciente, de acuerdo a lo que dice el Ejecutivo Nacional. Nosotros vemos con preocupación el hecho de que el proceso de vacunación todavía no ha completado el número de dosis requeridos para poder dar una amplificación de esta flexibilización a nivel nacional. Vemos que los números todavía son bajos en relación a la cobertura inicialmente anunciada del 70% de la población. Estamos observando la repetición del mismo fenómeno que ocurrió el año pasado. Entre noviembre y diciembre, también reproduciéndose elecciones y reproduciéndose un fenómeno de Navidad y Año Nuevo libres, está a punto de iniciarse. Y la consecuencia fue justamente el pico que se vivió en el mes de febrero en Venezuela. Es lo que nosotros preveemos, es que en la medida que la vacunación no supere de manera efectiva las 2 dosis al 50% de la población, la posibilidad de aumento del número de casos está latente, puesto que desde el punto de vista epidemiológico esto actúa de manera matemática. Igualmente, al decir que hay una flexibilización amplia sin ningún control sobre la población, muchas personas, muchas comunidades tienden a desaparecer los controles de bioseguridad, creen que en su mente no existe entonces la pandemia. Por lo tanto, la responsabilidad ha de ser trasladada directamente al ciudadano y directamente a las comunidades. La Academia recuerda
que en tanto se sepa dentro de las comunidades que no ha habido una vacunación efectiva en cada una de ellas, sean conscientes de la necesidad de mantener las medidas de bioseguridad, sobre todo el distanciamiento y el uso de tapabocas en estos tiempos que vienen asociados a elecciones y a Navidad. Ahora, ustedes han advertido sobre el gran número de reinfecciones en vacunados con una sola dosis, ¿correcto? Efectivamente, ha habido un número de reinfecciones elevadas, hay muchos aspectos. El más importante es que muchas personas creen que el estar vacunados le confiere una inmunidad perenne, continua y segura, y no entienden que este virus en particular tiene la característica de generar y manejar reinfecciones, muchas de las cuales, cuando se asocian a una persona que tiene una comorbilidad no controlada, un hipertenso que no se coloca la terapia adecuada, o un diabético, o un paciente con una patología crónica, etcétera, puede generar una infección a la gravedad y a la muerte secundariamente. Y hemos visto muchos casos con este mismo patrón. Por lo tanto, la persona debe asegurarse que, aún vacunada, se mantenga bajo la bioseguridad y la observancia de los componentes epidemiológicos para evitar una nueva infección. Ustedes han dicho, doctor, que las cifras que refleja la OPS en materia de inmunizaciones dista de los anuncios oficiales. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Bueno, sí, en este caso observamos que hay un retraso en el registro de las vacunaciones para el área latinoamericana, sobre todo en las últimas 2 semanas. Se ha mantenido en 21.6. Sabemos que aquí en el país ha habido una progresión de vacunación que no debería estar, de acuerdo a eso, reflejada en este momento en el reporte de la OPS. Ellos normalmente lo hacen los viernes, vamos a esperar que eso ocurra. Nuestras autoridades dicen que ya se están acercando al 50%, pero entendemos que ese acercamiento a ese 50% tiene que ver con la utilización de una sola dosis. Con el esquema completo, que es lo que se considera ya logrado, el componente de vacunación y de protección poblacional, apenas estaríamos alcanzando, de acuerdo a la proyección de esas 2 semanas siguientes, un 28%. Sobre el impacto de la variante Delta, doctor, ¿qué información manejan ustedes para entender este nuevo pico de casos de coronavirus que afecta a nuestro país? ¿Qué puede decirnos? Bueno, lo que está ocurriendo acá en Venezuela es una irrupción importantísima de la variante Delta, la cual había sido, digamos, muy progresivamente elevándose, sobre todo en el área metropolitana, en la zona central de Venezuela. Y hemos conocido, a través de alguna información del IBI, que dentro de la variante Delta hay unas subvariantes o una subfamilia que son las que han sido responsables de la aparición de estos picos, que generan además, dentro de la protección que se tiene en vacunas, alguna probabilidad de saltar la barrera clínica para la presentación un poco más severa. Sin embargo, no es de alarma, es lo esperado, puesto que así ha sido el comportamiento del resto de la subregión, tanto hispanoamericana como en Asia y en Europa, lo que significa que nosotros debemos seguir a la vanguardia de la utilización de normas de bioseguridad. Esta variante Delta ya la habíamos identificado, que tiene la capacidad de generar una mayor velocidad del número de infecciones. Entonces, es una situación en la cual a mayor número de personas se acercan, mayor número de infecciones. Por lo tanto, es la matemática de la flexibilización que está en este momento a prueba, lo que significa, como lo he dicho, repito, que las comunidades y la responsabilidad es individual, tanto de la familia como de la comunidad, para evitar las infecciones y reinfecciones. ¿Por qué la academia cree que es inviable la propuesta del semáforo anticovid en nuestro país, doctor? Bueno, no es que decimos que sea inviable, decimos que se ha utilizado como un mecanismo de control en muchos países. México lo utilizó, por ejemplo, para identificar zonas de riesgo, y la aplicación en Venezuela podría ser efectiva si se hace en áreas realmente masivas que tengan que ver con la progresión epidemiológica de la pandemia. Por ejemplo, en mercados, en bulevares, existan agentes de sanidad allí y que promuevan paralelamente la vacunación, porque el problema no es restringir,
El problema es vacunar, porque la vacuna es la que va a garantizar el éxito de toda campaña de control de la pandemia. Lo fundamental es tener dosis en Venezuela y generar una respuesta de vacunación para que la población se aleje a la posibilidad de la infección. El mecanismo de utilizar una especie de semáforo es un mecanismo punitivo, y utilizarla básicamente en burbujas como restaurantes donde apenas va el 6% de la población que tendría la capacidad de pagar una comida en un restaurante en cualquier parte de Venezuela, genera, digamos, una limitada posibilidad de controlar una pandemia. La preocupación real es cuando usted va a un bulevar, cuando observa un mercado público donde se identifican las personas sin ningún tipo de resguardo de la bioseguridad. Allí se deben estar agentes sanitarios identificando estos problemas y aleccionando a las personas. Pero además, en esos centros, allí debería haber un componente de vacunación para lograr el control definitivo de la pandemia. Es decir, la solución no es restringir, sino vacunar. Doctor Enrique López Loyo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus y el inicio de clases presenciales en nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate el doctor Uníades Urbina. Aquí lo vemos en Zoom. Él es médico, pediatra, intensivista, secretario de la Academia Nacional de Medicina. Doctor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Doctor, no lo escucho usted, no sé, no, tiene el micrófono encendido, pero por alguna razón no lo escucho usted. Buenos días, doctor Urbina.
Sí, él no me escucha o yo no lo escucho a él. Yo le voy a pedir a mi equipo a ver si lo podemos llamar vía telefónica y lo tenemos en imagen vía Zoom. Yo lo estoy viendo. Ahora sí, conectó usted el audio, doctor Urbina. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Su opinión inicial sobre este inicio de clases presenciales en nuestro país en medio de la pandemia de coronavirus. Lo escuchamos, doctor. Sí, seguimos muy preocupados desde la Academia Nacional de Medicina porque consideramos que en los actuales momentos no están dadas las condiciones para una vuelta a clase, por lo menos con el menor riesgo posible. ¿Por qué decimos esto? Porque seguimos teniendo entre 800 a 1.200 casos diarios de contagio comunitario, sobre todo en regiones como la región capital, región del Zulia. Eso es uno. Segundo, la baja cobertura vacunal que sigue teniendo Venezuela, de acuerdo a la cifra oficial de la Oficina Panamericana de la Salud, de la fecha del viernes pasado, 22 de octubre, reporta 21.5% de la población venezolana vacunada. Eso significa apenas 6.039.000 personas, ¿sí? Entonces, eso nos da pie a que, evidentemente, si tenemos apenas un 21% de la población vacunada, los profesores, los empleados, los obreros de las instituciones educativas deben tener una cifra similar de porcentaje de vacunación. Por lo tanto, consideramos que en estos momentos, entendiendo la necesidad que tienen sobre todo los preescolares y escolares de volver a clase, no están las condiciones ideales, y sin hablar de los baños de las escuelas públicas que, dicho por la Federación de Profesores y de Padres, están como todos los años, pero más después de 15 meses en abandono las escuelas, están totalmente vandalizados y hay que asegurar agua, jabón para poder por lo menos hacer el lavado de las manos a los muchachos que van a las escuelas. Además, nos decía ayer el doctor Julio Castro que le preocupaba, por ejemplo, la ausencia de protocolos de acción frente, por ejemplo, a la detección de un caso positivo de coronavirus entre los niños y adolescentes que vuelven a clases. Yo le pedí un comentario, doctor, lo escuchamos. Sí, realmente Venezuela, desde que comenzó la pandemia, somos uno de los países que menos tiene posibilidad de hacer diagnóstico con PCR, que es la prueba, la gold standard que se llama, la prueba de oro específica para hacer diagnóstico. Y entonces en estas condiciones donde deberían hacerse pruebas para entrada, salida, por lo menos un testeo así al azar semanalmente, pues no lo hay la posibilidad en Venezuela. Y ya tengo un familiar, un hijo de una paciente que fue a la escuela y ya en el segundo día tiene sintomatología y hoy le van a hacer la prueba. O sea, porque si bien las escuelas no es que estamos hablando que son un foco de contagio, pero no escapa la posibilidad, al no cumplir las normas de bioseguridad, de que los muchachos se puedan contagiar o que los muchachos contagien a los profesores que evidentemente no están vacunados. Y además entiendo en otros países hay, digamos, una especie de cerco epidemiológico o seguimiento a casos positivos. ¿A qué me refiero, doctor? En el caso de familias donde uno de los miembros, tiene coronavirus, allí hay que prestar especial atención. En Venezuela esa información no se conoce, ¿correcto? No, en lo absoluto, no hay forma de hacer un seguimiento, ni siquiera a las personas que llegan por el aeropuerto, que les toman los datos y eso. La gente me ha dicho, no, yo estoy en cuarentena porque yo quiero, pero a mí nadie me ha hecho un seguimiento para saber qué ha pasado, porque si no traía la vacuna, una cantidad de cosas. Aquí no tenemos esa facilidad que deberíamos tenerlo para poder hacer un sondeo adecuado de los casos y los contagios aquí en Venezuela. Aquí se hace solamente los despistajes que llegan desde el interior al Instituto Venezolano de Higiene, y de ahí al azar los pocos que van llegando son los que se mandan al IDIC para hacer el genoma para ver qué cepa está circulando en Venezuela, pero son muy escasos los casos que se logran detectar por esa vía. Por eso que siempre hemos hablado de que hay un subregistro de un 30 a un 40% de los casos reales en Venezuela. Usted fue presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Esta institución emitió un comunicado el pasado 22 de octubre haciendo un llamado al Ministerio de Salud, la Defensoría
y a otras instituciones sobre la inmunización a niños entre 2 y 12 años contra el COVID-19 con la candidata vacunal cubana, advirtiendo que no se puede administrar medicamentos o productos biológicos del que no se tenga información avalada por publicaciones científicas. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Totalmente cierto, y nos adherimos a ese comunicado, y ya la Academia Nacional de Medicina Inclusiva hemos hecho 3 comunicados sobre ese aspecto, donde hacemos un exhorto al Ministerio Popular de la Salud de que no se debe estar administrando un candidato vacunal bajo la figura de vacuna, y menos diciendo que está aprobado por la Organización Mundial de la Salud. El único organismo que tiene aprobada para uso de emergencia ese candidato vacunal es el Instituto de Medicamentos de Cuba, pero es que cada quien lava, como dice, lava su queso en su casa. Eso no es porque Cuba diga que es bueno, eso tiene que demostrar el gobierno cubano, el Instituto Finland de Vacunas de Cuba, que ese prototipo vacunal pasó las pruebas, se hicieron las publicaciones en revistas científicas serias e indexadas y evaluadas por pares, pero por eso sigue siendo un candidato vacunal. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud le ha dado autorización para utilizarla en caso de emergencia. Entonces, por eso el llamado, el exhorto al Ministerio Popular de la Salud y a la población, a los padres, que cuando vayan a vacunar a sus hijos, tienen el derecho de exigir que les muestren qué es lo que le están pagando a sus hijos en ese momento. Doctor, algunos han expresado preocupación por este reinicio de clases presenciales, por la flexibilización ampliada que se ha anunciado a partir de noviembre y la campaña de cara al evento también del mes de noviembre. ¿Qué impacto puede tener con relación al número de casos que ya se registra en nuestro país? Lo escuchamos. Sí, el impacto puede ser desastroso y puede ser en aumento progresivo, casos evidentes, y después en Carnaval de 2021 también se flexibilizó, también vimos la curva de ascenso de los casos. Y es más, en aquellos países que ha habido eventos electorales en la pandemia, también han reportado aumento de los casos en comunitarios. Entonces hay que tener mucho cuidado, y sobre todo también hacemos un llamado, que ya lo hicimos el 27 de julio, a todos los candidatos que se hacen llamar dirigentes, que piensen en sus ciudadanos, porque hemos visto cómo de forma irresponsable algunos de esos candidatos están haciendo concentraciones sin cumplir las normas de bioseguridad, tirando alcohol después que lo prueban al aire. Entonces estamos muy preocupados, porque esa gente que se supone que son dirigentes, que deben estar preocupados por las comunidades a las que supuestamente van a dirigir, están cometiendo estas abusos cuando no respetan las normas de bioseguridad, y consideramos que también el Consejo Nacional Electoral debería estar vigilante de que cumplan las normas, porque es un evento que se está haciendo CNE, candidatos y por supuesto la población en general. Doctor, no quiero desaprovechar para preguntarle sobre lo que está ocurriendo en el Hospital JM de Los Ríos. Usted fue director de esta institución. Ayer veíamos una protesta, una manifestación, una vez más, de padres y representantes denunciando algo muy grave, y es un brote de hepatitis C, aparentemente por la reutilización de jeringas en este centro asistencial. ¿Qué puede decirnos, en el marco de lo que estamos hablando, la crisis de salud agravada producto de la pandemia de coronavirus? Lo escuchamos. Sí, es terrible la situación que pasa no solamente en el Hospital de Niños, sino en todos los hospitales de Venezuela. Y ayer precisamente esa manifestación, pues hay que observar de dónde salió esa información. Yo dudo mucho que se estén reutilizando las inyectadoras, porque las inyectadoras vienen básicamente de plástico hoy día y desechables. Pero hoy voy al Hospital de Niños, voy a investigar un poco, pero realmente están pasando cosas insólitas. No hay agua, no hay medicamentos, no hay tomógrafos, lo mismo que hemos conversado en muchísimas entrevistas que tú me has hecho, pero específicamente por este caso, probablemente la hepatitis C sea básicamente por el uso de equipos contaminados. Entonces vamos a ver de dónde puede salir esta fuente, y vamos a conversar con la gente del servicio de infectología para verificar esta versión.
Doctor Unidades Urbina, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Secretario de la Academia Nacional de Medicina, nosotros hacemos una nueva pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y hemos venido conversando a lo largo de la mañana de hoy en torno al regreso a clases presenciales en Venezuela en medio de la pandemia de coronavirus, y nos acompaña alguien que puede decirnos o compartir, mejor dicho, la posición de los docentes en nuestro país. Griselda Sánchez, secretaria de Contratación Colectiva y Reclamos del Magisterio en Caracas, nos acompaña a esta hora. La veo por Zoom. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, María Alejandra. Gracias por la oportunidad. Y bueno, aquí estamos nuevamente para hablar un poco de lo que está ocurriendo con el sector educación y cómo fue realmente este inicio de clases presenciales que hizo Nicolás Maduro. ¿Cómo fue este inicio de clases presenciales y cuál es la posición del sector docente en relación a este anuncio en medio de la pandemia de coronavirus? La escuchamos, bienvenida. Sí, María Alejandra, bueno, saludar a todo tu equipo, a todas las personas que nos sintonizan en este momento. Hoy los docentes de Venezuela estamos muy preocupados por esto que está pasando, porque tenemos ya 2 años consecutivos, vamos para 3 años en constantes reclamos, bueno, por la situación que atraviesa el sector, que no es otra, que lamentablemente se ha partidizado nuestro sistema educativo, que se ha pretendido manejar esto con unos sueldos que no permiten que el docente realmente pueda regresar a las escuelas. Tenemos que decir que ayer, si acaso, se incorporó el 40% de la población docente. Vimos escuelas con un alto número, que todavía estamos recibiendo reportes de fotos de nuestros voceros, tanto en Caracas como en Miranda, como en Lara, Aragua, o sea, en otras regiones del país, porque nos interesa saber lo nacional, qué está pasando en Amazonas, qué está pasando en Portuguesa, y las cifras de reporte y las fotos que nos envían son altamente bajas, pues una asistencia de estudiantes baja. Hay instituciones como por ejemplo las escuelas ABET y Fe y Alegría, que sí se pudo notar mayor presencia de los estudiantes, pero estas escuelas públicas, el grueso de las instituciones públicas del país, estuvo un alto nivel de ausencia por parte de los estudiantes y también un nivel de ausencia por parte de los educadores. Nosotros tenemos que decir, María Alejandra, que en todos estos días hemos recibido, el domingo, cuando Maduro hablaba, los maestros nos escribieron: vamos a renunciar, no seguimos, no podemos seguir, profesor, o sea, lamento abandonar la lucha, pero es que no podemos, porque imagínate, ¿cómo dejar lo que estoy haciendo, que me estoy ganando $40, $50, $60 semanal,
haciendo comida, vendiendo cualquier cantidad de cosas, ropa. O sea, hay gente que está totalmente reinventada para ganarme $10, $20, porque eso es lo que me paga el ministerio. O sea, no puedo dejarlo. Ahora sí me va a tocar renunciar. O sea, aunque no quiera, me va a tocar hacerlo. Bueno, María Alejandra, y esto fue el domingo, nosotros hasta la 1, 2 de la mañana recibiendo noticias, docentes que no, o sea, que decían, pero ¿cómo nos van a llamar a clases si hay una pandemia? O sea, la pandemia está en su pico más alto, tengo a mi mamá con COVID, tenemos 10 docentes voceros de Caracas que tienen COVID hoy, ¿ok? O sea, que tienen COVID. Hasta la semana pasada tuvimos docentes que tuvieron oxígeno, María Alejandra, ayudándonos entre nosotros mismos, que si $1, que si, o sea, no puede ser esto una situación normal. Nosotros no podemos normalizar esta crisis que vivimos. Y nosotros hemos hablado porque entendemos que necesitamos tener un salario que realmente, María Alejandra, nos permita vivir. O sea, nosotros estamos reclamando porque con 10, con $20 un docente no puede regresar todos los días. Es que ya no se trata ni siquiera de que estamos luchando, de que es una posición sindical, no, se trata de que es una realidad. O sea, el maestro hoy en Venezuela no puede vivir, y tengo que decirte, María Alejandra, que Maduro hizo este llamado, sabiendo que las escuelas hoy en Venezuela tienen un alto deterioro en lo que es su planta física, que no tienen agua. O sea, esto es otro factor, que las escuelas están sin agua, María Alejandra. Tenemos que decirte que, por ejemplo, el Liceo Bolivariano, ubicado en el estado Táchira, hace 15 días se le cayó el techo a la institución, o sea, se cayó el techo, o sea, gracias a Dios no había clase, porque si hubiese habido clase, imagínate la tragedia que allí hubiese ocurrido. Las instituciones están totalmente deterioradas. Tenemos la institución ubicada en el estado Carabobo, en Caucagua, que se llama María Teresa de Calcuta, que está totalmente destruida y arruinada. En Caracas, ayer hicimos un recorrido por varias escuelas, una vez que tuvimos esta rueda de prensa en la Defensoría del Pueblo, donde fuimos a pasar un escrito para solicitar que se garantice el derecho a la vida de tanto los jóvenes, de nuestros estudiantes, como el personal administrativo, obrero y docente que hacen vida en las escuelas, porque también hemos visto y nos han dicho que han renunciado muchos obreros. Claro, María Alejandra, porque por limpiar una casa un obrero en cualquier lugar cobra 10, 15, $20 un día. O sea, hoy nosotros vemos cómo nuestro sistema educativo se cae a pedazos, cómo Nicolás Maduro llama a clases porque quiere hacer sus elecciones, y él lo dijo en la locución que hizo, dijo que necesitaban contarse, que había que ir a elecciones, o sea, hizo mucho énfasis en esto. Entonces, ¿cómo es posible que se juegue con la vida de los ciudadanos, de nuestros jóvenes? Porque además tengo que decir, María Alejandra, bueno, y tú lo sabes, que aquí el sistema de salud es altamente precario, aquí no hay medicina, aquí los hospitales se están cayendo igual que las escuelas. Entonces, ¿dónde van a recurrir nuestros jóvenes? ¿A dónde van a recurrir nuestros maestros? No tenemos HCM. O sea, no se trata de que nosotros estamos por un capricho diciendo que no hay condiciones. No, María Alejandra, es que no hay condiciones para regresar a clases presenciales en Venezuela. Y cuando digo que no hay condiciones, no estoy hablando solamente del sistema público, María Alejandra. Hay muchas instituciones privadas que también en su planta física tienen un alto deterioro, que tampoco tienen agua en las escuelas. Tengo la denuncia, María Alejandra, del colegio El Ángel. A mí me gustaría que ustedes entrevistaran a docentes de allí. Mira, en esta institución se murió un docente por COVID, y ese docente que murió por COVID le habían suspendido su salario. Y también tengo la denuncia de que en este colegio cobran $75 a los padres y le cancelan $5 y $6 a los maestros. O sea, siguen el ejemplo del gobierno nacional. Entonces, ¿qué estamos haciendo como país? ¿Qué queremos nosotros, María Alejandra? Que se entienda que la educación, primero, es un hecho súper importante para la formación de cualquier ciudadano. La educación no puede ser cualquier cosa, ni puede estar en manos de cualquier persona tampoco. O sea, no podemos seguir pensando y tomando la educación como algo a la ligera, porque esto va a traer graves consecuencias para el país, que quizá no la vamos a ver hoy, pero que sí la vamos a ver de aquí a 5 a 6 años. O sea, yo quiero preguntarle, y perdón que interrumpa a nuestra invitada, con relación específicamente al tema del regreso a clases presenciales y las supuestas medidas de bioseguridad, ¿qué información puede compartir con nosotros? Y por otra parte, ¿hay datos ciertos sobre el número de docentes que han sido vacunados, por ejemplo, en nuestro país, en el área metropolitana de Caracas? ¿Qué puede decirnos? Que la escuchamos. Sí, mira, nosotros el número que manejamos es que el 50% de la población
docente del país ha sido vacunado. El 50%. ¿Por qué, María Alejandra? Donde hemos registrado mayores números de vacunación es en el estado Miranda y en Distrito Capital. Pero no pasa así, por ejemplo, en Amazonas, no pasa así en Portuguesa, en Barinas, en Guárico. O sea, tenemos reportes de estos estados donde todavía no ha sido vacunado ni siquiera el 40% de la población docente. Es decir, que se hizo un esfuerzo en Caracas y Miranda, pero no se hizo un esfuerzo a nivel nacional con la jornada de vacunación. Solamente hoy el 50% de los docentes se han vacunado en el país. O sea, que queda un 50% que no lo ha hecho. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a lo que me preguntabas de las clases, vimos mucha ausencia. Tenemos muchísimas fotos y videos de escuelas de cuando llegaron los estudiantes, escuelas totalmente vacías, y también mucha ausencia por parte del personal docente. Nosotros estaríamos hablando de que un 40% de los maestros ayer pudieron regresar. Y muchos regresaron para pedir consejos docentes, para tomar decisiones internas, porque dicen nosotros no podemos volver presencial porque además no vamos a arriesgar la vida de nuestros jóvenes. Y también podemos decir que de todas las escuelas que vimos, en ninguna, María Alejandra, en ninguna se reportó que hubiesen medidas de bioseguridad por parte de las instituciones, que si entregas de mascarillas, que si alcohol, nada de esto. Por lo menos en las escuelas que nosotros ayer consultamos, esto no ocurrió. O sea, en las consultadas, que fueron muchas instituciones, esto no ocurrió. Y hay instituciones como por ejemplo el Liceo Andrés Bello, donde salió el director, diciendo que ahorita es que van a arreglar la escuela. O sea, ahorita, María Alejandra, ahorita cuando llamaron, ahorita es que van a arreglar el liceo. ¿Y por qué lo están haciendo, María Alejandra? Porque nosotros ahí tuvimos una rueda de prensa y dijimos el 16 de septiembre, ¿cómo es posible que un liceo tan emblemático como el Liceo Andrés Bello, tan grande, que tiene una alta capacidad para atender estudiantes, esté en las condiciones que está? O sea, totalmente destruido, sin servicios de agua. Un director que es del Partido Socialista Unido de Venezuela, muchos docentes se han ido de allí porque el director los acosa, porque los docentes le dicen, mira, vamos a llegar a una negociación, o sea, yo sí estoy dispuesto a trabajar a distancia, me pude comprar mi teléfono porque estoy trabajando en construcción en otro lado, porque ese es un liceo que es técnico, pues, y donde ya prácticamente no queda nada de lo técnico, pero sí quedan esos maestros que saben de electricidad, que saben, ¿sí me explico? Y el director les dice que que renuncie, entonces renuncia, si no puedes venir todos los días, renuncia. Y ellos, pero ¿cómo vamos a venir todos los días si no estamos ganando un sueldo para nosotros volver todos los días? No es que no queremos, ojalá que se resuelva lo del sueldo para yo no tener que ir a trabajar en otro sitio, sino quedarme dando clases porque para eso me formé. Entonces, María Alejandra, ayer vimos también en un recorrido que hicimos por el Paraíso, que están arreglando el liceo Eduardo Crema, que es un liceo que nosotros también hemos denunciado muchísimo, que no tenían baños, que se estaban cayendo los salones totalmente destruidos, los laboratorios de lo que es biología y química, todo eso lo habían cerrado, estaba totalmente clausurado. Hoy le estamos haciendo un seguimiento porque ayer vimos que están pintando el liceo. Ojalá que no sea la gota de amor nada más que llegue a ese liceo, porque Maduro ha anunciado que van a trabajar con un programa que se llama Una Gota de Amor para mi escuela. Esa gota de amor lamentablemente fue ayer, tuvo que haber llegado antes, ¿verdad? Se tuvo que haber hecho una planificación para que realmente, si queríamos iniciar clases presenciales, resolviéramos el problema principal, que es el salario de los educadores y la infraestructura de las escuelas. O sea, ¿qué garantía tiene un padre? A lo mejor los padres también, sí, están muchos reinventados, pero hacen un esfuerzo para que tu hijo vaya, y cuando tu hijo va no consiga el profesor de química, no consiga el profesor de matemática, el de historia ya no está, el de literatura tampoco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo entiendo que esto es una improvisación más que hace Nicolás Maduro, que quieren normalizar lo que está pasando en el país. Es verdad que ya la pandemia no sabemos cuánto va a durar, es verdad que tenemos que incorporarnos, porque en el mundo la educación no ha parado, sí, pero María Alejandra, necesitamos condiciones. O sea, no puede un docente trabajar haciendo otra cosa para pagarle al Ministerio de Educación, eso no puede ser. O sea, un docente no puede trabajar para pagar, o sea, porque a cuenta de que, como tienes vocación, entonces tienes que pagar para trabajar. Eso no existe, María Alejandra. O sea, eso no existe en ningún país del mundo. Por más vocación y amor que tengas a tu profesión, pues cada quien necesita su dinero para vivir.
y para cumplir con sus necesidades básicas y ayudar a su familia y sacar adelante a su familia. Entonces, bueno, este llamado lo catalogamos como un acto de irresponsabilidad por las condiciones, porque no trabajaron en las condiciones en el momento que tenían que hacerlo. Marielena, pues tuvimos 1 año y pico encerrado, que les costaba arreglar las escuelas en ese periodo, lo pudieron haber hecho. O sea, ¿cómo es posible que las cuadrillas llegaron ayer a las escuelas? Entonces, bueno, lo que hemos registrado es que muchas instituciones se están haciendo consejos de profesores porque los profesores van a tomar decisiones. Nosotros estamos tratando de que la gente no abandone, porque no podemos dejar el país en manos de gente que no está formada, que no está preparada. Para nosotros es muy importante que el docente resista, que se mantenga, que se reinvente, pero que se mantenga, que no se vaya del sistema, sobre todo los profesores egresados de los pedagógicos, de las universidades reconocidas de este país, la Universidad Central de Venezuela. O sea, nosotros necesitamos que estos maestros no abandonen sus espacios y lo hemos invitado a que hagan consejos de profesores para que ellos tomen decisiones. Y mira, en esta escuela no hay agua, no hay esto, no hay lo otro, ¿cómo vamos a realizar presencial? O sea, hagan asambleas de padres para que le comuniquen a los padres, mira, la situación de la escuela es esta y esta, no tenemos salario, andamos con los zapatos rotos, estamos reinventados, no queremos abandonar, pero necesitamos que ustedes también nos ayuden, que ustedes también reclamen, que ustedes también vayan a la vicepresidencia o a Miraflores a exigir los derechos de los docentes para que sus hijos cuando regresen puedan tener sus maestros allí. Sí, en la práctica no se han resuelto los problemas estructurales de la educación en nuestro país y en esas condiciones, bueno, llamando al regreso presencial a clases. A Griselda Sánchez, gracias por atendernos, acompañarnos. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, secretaria de Contratación Colectiva y Reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un